Tema 5.3.1. Diferentes versiones del Spanning Tree. Para diferentes aplicaciones y por diferentes motivos hay diferentes formas del STP. El STP originalmente sirve para evitar las redundancias en las estructuras topológicas donde tenemos enlaces que llevan datos entre sí y que pueden generar una tormenta de broadcast en el momento de esta existir, ¿no? Porque permite la retransmisión de múltiples broadcasts entre los mismos enlaces y eso no es bueno. Como tal, el término STP pudiera aparecer o tomarse de diferentes maneras. Normalmente para los profesionistas regularmente entendemos que se refiere a múltiples implementaciones del STP, pero hay varias opciones, por ejemplo el RSTP, que es el Rapid Spanning Tree Protocol, y el árbol de expansión múltiple, el Multi Spanning Tree Protocol. Entonces, para entender estos conceptos vamos a identificar en qué consisten cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el estándar para árbol de extensión, el 800.1 de 2004, hay diferentes formas, ¿no? Entonces, el estándar para redes locales y metropolitanas de control de direcciones, hay ese, el RCTP, o el otro, el múltiple. Entonces hay varios, ¿no? Entonces el STP, cuando nos referimos a él, vamos a estar hablando del 800.1D, que fue desarrollado en 1998, y versiones anteriores, ¿no? Entonces es el clásico, vamos a decirlo así. Hay otro que es el Per VLAN Spanning Tree, que significa que es una mejora de Cisco. Este protocolo solamente lo vas a ver en este tipo de marcas y puede separar o que es una instancia diferente, es el 800.1D. Entonces tenemos el 800.1D 2004, que es una versión actualizada del STP, el RSTP, que es el protocolo, el Rapid Spanning Tree Protocol, ¿sí? O el IEEE 800.1W, y es una evolución del STP que proporciona una convergencia más rápida que el STP. Tenemos el PBSTP Plus, que es una mejora de Cisco sobre el RSTP, que utiliza PSBTP Plus y proporciona una instancia separada de lo que es el 800.1W por cada una de las VLANs. Tenemos el múltiple Spanning Tree Protocol, que es un estándar también de la IEEE, inicialmente tomado del STP y es para múltiples VLANs. Y tenemos el Multiple Spanning Tree, MSTP, que es precisamente para lo mismo. Entonces hay diferentes versiones. Los switches con iOS 15.0 o superior ya pueden ejecutar PBST Plus, de manera que pueda estar ejecutando este protocolo de manera natural. Bien, vamos a platicar qué es el RCTP. El RCTP reemplaza el 800.1D original, mientras que conserva la compatibilidad con versiones anteriores. El STP 802.1W sigue siendo fundamentalmente la misma que el STP de la IEEE, el 802.1D original. Todos los parámetros han sido dejados sin cambio, o sea, se puede utilizar uno en el otro, y los usuarios que estén familiarizados con este estándar del STP original se pueden configurar fácilmente el RSTP. El mismo algoritmo del STP, o sea, el STA, es el que se emplea para tanto STP como RSTP para determinar la topología de los puertos. El RSTP lo que hace es aumentar la velocidad del recálculo de expansión cuando cambia la topología de la red, es decir, de la capa 2. Se puede lograr una convergencia mucho más rápida en una red configurada de forma adecuada, a veces solo en pocos cientos de milisegundos. Si el puerto está configurado como puerto alternativo o de respaldo, se puede cambiar automáticamente al estado de reenvío sin esperar que se converja la red.
Entonces esos son los estados en los que puede estar el RSTP. Los roles, en términos, para compararlo el STP contra el RSTP, entonces pasamos por varios momentos. Como habíamos comentado, hay un punto deshabilitado, bloqueo, escucha, ¿se acuerdan? O sea, lo conectamos inicialmente. Entonces, de venir de un puerto deshabilitado al no tener comunicación, pasa a un estado de bloqueo, o sea, no se puede enviar información en este momento. Escucha, que es lo que está transmitiendo del otro lado, o sea, se da cuenta de que alguien más está del otro lado. Aprende, learning, y finalmente cuando ya ha identificado quién y con qué características están conectados, entonces ya reenvía. El RSTP obvia los pasos de bloqueo y de escucha, simplemente por descarte. Pasa por un proceso de aprendizaje igualmente que el otro y pasa rápidamente a un estado de reenvío, forwarding. Esto es cuando están los LEDs en verde y ya puede estar transmitiendo y recibiendo. En términos de STP tenemos el root port, que es cuando ha definido el puerto del root, define los puertos designados y pasa por un puerto bloqueado en caso de que eso se requiera. En el RSTP pasa también por un root port, designa el puerto designado, pero define cuál es el puerto de backup y el alternativo, ¿no? En el mismo momento. Es la diferencia. Y finalmente, los puertos alternativos en el RSTP. Entonces, en este caso, igualmente, como pueden observar, quedan como puertos designados por parte del puerto raíz, del switch raíz, y define cuáles son los que se van a conectar. Y entonces, en este caso, rápidamente define cuáles son los que van a quedar como puertos alterno y designado, ¿no? Entonces es hasta cierto punto igual pues que en el otro. Entonces, la diferencia es de que con este protocolo es más rápido, ¿no? La convergencia de todo esto mismo. Básicamente son los mismos conceptos, pero lo hace mucho más rápido. Tenemos el porfaz y protección del BPDU. Entonces, en este caso, cuando los dispositivos que están interconectados al switch se enciende, el puerto de conmutador del switch pasa por estados de escucha, ya habíamos comentado eso, de aprendizaje, espera cada vez que expire el temporizador de retardo de reenvío. Este retraso es de 15 segundos para cada estado, escuchando y aprendiendo para un total de 30 segundos. El retraso puede presentar un problema para los clientes de HCP que intentan conectar a un servidor del mismo tipo. Los mensajes de HCP del host conectado no se reenviarán durante 30 segundos del temporizador de retardo de reenvío y el proceso de HCP puede agotarse. El resultado es de que un cliente IPv4 no pueda estar recibiendo direcciones de IP válidas. Entonces, se puede reprogramar para que trabaje en port fast. Cuando un puerto del switch se configura como port fast, el puerto pasa de bloqueo, pasa del estado de bloqueo al estado de reenvío inmediatamente. Entonces esto reduce a 30, evitando el retraso de los 30 segundos. En un port fast, los puertos de acceso para permitir a los diferentes dispositivos conectados a estos puertos, como los clientes de HCP, accedan a la red de inmediato, en lugar de esperar que el STP converja. Debido a que el propósito o la idea del port fast es minimizar el tiempo de los puertos de acceso, debe esperarse a que el STP converja. Solo debe usarse para los puertos de acceso. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante resaltar que el port fast, ¿sí?, no es para configurarse en los puertos troncales, que son los con los que se va a conectar el switch con otro switch, sino que son para los puertos de acceso. ¿Sí? Entonces, esto sigue trabajando igual, pero estos se puede reprogramar. Los puertos de acceso, los puertos que van a tener finalmente atención hacia las computadoras, son los que se pueden reprogramar como port fast. En una configuración de este tipo nunca se debe recibir BPDUs, ya que esto se va a indicar que hay otro puerto del switch. Es decir, por estos puertos que van a estar conectados como port fast, no se puede conectar un switch, porque se evita, o sea, no le hace caso al BPDU, al Bridge Protocol Data Unit, que es
la trama que se envían entre switches para que se puedan comunicar entre ellos. Entonces, si tú conectas a un por fase un switch en un momento determinado, no le va a hacer caso. Entonces hay que tomar esto en cuenta. Hay otras alternativas al STP. STP fue y sigue siendo un protocolo de prevención de bucles para redes de esta naturaleza, ¿no? Para redes tipo Ethernet. A lo largo de los años, las organizaciones requerían una mayor resiliencia y disponibilidad en las redes locales y pasaron de pocos switches interconectados a conectarse a un único enrutador, a un sofisticado diseño de una red jerárquica. Entonces pasó de una estructura por el estilo a ser cada vez más complejas, ¿no? Dependiendo de la implementación en este nivel, en capa 2, se puede incluir no solo la capa de acceso, sino también la capa de distribución e incluso las capas principales. Estos diseños pueden incluir cientos de switches con cientos o incluso miles de VLANs desde el punto de vista teórico. En forma práctica no se ocupan realmente tantas, pero en términos técnicos se pueden tener una cantidad muy grande de VLANs. STP se ha adaptado a la redundancia y complejidad añadiendo las mejoras como parte del RSTP o MSTP. Un aspecto importante de todo esto es que la red, la convergencia sigue siendo rápida y puede ser predecible cuando se produce un error o un cambio en la topología. El árbol de extensión no ofrece las mismas eficiencias y predecibilidades proporcionando por los protocolos de enrutamiento de la capa 3. En esta figura vemos cómo está una estructura jerárquica con los switches de multicapa, ¿no? Entonces aquí tenemos la capa de núcleo y tenemos finalmente la capa de acceso, ¿sí? Entonces aquí tenemos núcleo, distribución y acceso en esta misma estructura, y a nivel de IP pues tenemos esa capacidad de que el mismo IP lo puede descartar, pero en capa 2 tenemos que hacer todo este proceso. El enrutamiento de capa 3 permite rutas y bucles redundantes en la topología sin bloquear los puertos, porque esto se hace a nivel de capa 3. Por esa razón, algunos entornos en esa transición a la capa 3 en todas partes, excepto donde los dispositivos se conectan al conmutador de capa de acceso. En otras palabras, las conexiones entre los conmutadores de capa de acceso y los switches de distribución serían capa 3 en lugar de capa 2. Entonces tendríamos que sustituir Listo, maestro. opción, de tal manera que nos permite conectarnos de esta manera. Bien, vamos a comprobar la comprensión de STP. Aquí tienes una tema de un quiz, el 536, y vamos a pasar al resumen que nos va a permitir identificar en qué consistió, ¿no? Entonces el STP es un protocolo de capa 2 que permite que no haya redundancias. En capa 3 no tenemos este problema porque se hace en otro nivel. Las operaciones del STP son para evitar esos bucles. Se hace a través de la utilización de los Bridge Protocol Data Units, los cuales son los enlaces que nos van a permitir interconectarnos entre sí. Transmitir información entre los switches, lo cual va a permitir identificar cuál es este proceso. De manera natural, los switches vienen programados con una identificación con una prioridad de 32.768 y tiene saltos de 4096 en 4096. Hay tres puntos con los que el algoritmo descarta cuál va a ser el root. De manera natural, los switches pueden identificarse de esta forma, pero nos conviene configurar dentro de esta estructura al más importante, que es desde el punto de vista geométrico. Y en muchas ocasiones coincide precisamente con el switch que va a estar trabajando en términos de VLANs, en términos de 802.1q, es el que va a estar trabajando como server. Entonces, este es al que le bajamos la prioridad. Hay tres formas con las que el algoritmo descarta cuál es el principal, que es la prioridad, pero si todos los switches son de la misma prioridad, no lo descarta. La segunda forma con la que puede descartarlo es a través de el costo, que tiene que ver con las velocidades de los puertos, y el tercero es con la dirección física más baja.
Pero si nosotros desde el principio modificamos el switch principal con la prioridad más baja, entonces rápidamente entra este proceso. Hay diferentes tipos de STP, como es el PBSTP o el RSTP, una evolución de todos estos protocolos. Y finalmente tenemos STP para diferentes condiciones. Te dejo con el quiz del 542 y con eso terminamos este punto. Nos vemos en el siguiente tema, que es con respecto al Ether Channel.